Muy buenas noches, estimados amigos. Quiero dar particularmente la bienvenida a Franklin Pareja, que es politólogo y catedrático universitario, que también conoce mucho del tema, no solamente porque lo vive de cerca, sino porque lo estudia como parte de su análisis del sistema político boliviano, ya que inevitablemente la universidad y los universitarios son actores importantes de la vida política nacional. Adelante, Franklin, por favor. Gracias. Yo tuve la oportunidad de leer el texto de Diego. Me ha parecido sumamente interesante porque además aborda desde diferentes visiones cuestiones que no han tenido todavía en el país estudios abundantes sobre la vida o la historia universitaria. No me voy a circunscribir íntegramente en el trabajo de Diego, sino un poco en los ejes planteados para este conversatorio. Yo parto en principio de la génesis de la universidad en nuestro país y cómo los periodos han ido influyendo desde fuera, cambiando la matriz ideológica y sobre todo introduciendo o inoculando elementos absolutamente postizos, pero que hasta el día de hoy están muy insertos dentro de el pensamiento y sentimiento universitario. Con la Revolución Rusa y posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, ya las universidades en Latinoamérica bebían precisamente del marxismo-leninismo, de la Revolución Francesa y obviamente en estados donde vivíamos en una asimetría de poder, excluyentes, pues estas ideas aparentemente tenían mucha cabida. Las universidades eran un campo fértil para abrazar las ideas aparentemente revolucionarias con una cantidad importante de intelectuales de clase media que introdujeron en el pensamiento universitario la necesidad de llevar adelante un proceso de revolución. Entonces, las universidades en el siglo XX, no me voy a ir hasta el siglo XIX, ya sería, no tenemos ni el tiempo y quizás ni la resistencia para ir tan lejos. Pero ya a partir del siglo XX, las universidades empiezan a tomar un rol activo en la sociedad y dejan de ser actores periféricos. Y claro, un punto ineludible es que con la revuelta cordobesa de 1918 se introduce un elemento sustantivo para la vida universitaria, que es la autonomía. La autonomía en el sentido, pues, de la libertad de cátedra, de la pluralidad, de la libertad ideológica, o perdón, la libertad de pensamiento, en fin, cuestiones que en algunos casos han sido distorsionadas y también desvirtuadas. Pero ciertamente yo creo que en el país, posterior a la Revolución de 1952, las universidades sufren un gran problema, las universidades bolivianas o el sistema universitario boliviano, sufre un problema estructural que hasta el día de hoy no puede superar. Y es que se instaura el cogobierno paritario, ¿no? Y este cogobierno paritario es casi un cáncer para el sistema universitario. Porque de ser unidades académicas, las universidades han pasado a ser básicamente unidades políticas o instituciones políticas. Pero no instituciones políticas en el plano de la confrontación dialéctica, la lucha de ideas o la confrontación de ideologías, no, sino una politiquería prebendal donde el estamento docente y el estamento estudiantil se coluden precisamente para tener márgenes altos de, pues de contubernios,
donde el estamento docente hace de la prebenda un mecanismo eficaz para llegar a encaramarse en los puestos de autoridades. Si los estudiantes pudieran llegar a ser autoridades, la cuestión sería mucho peor. Esto no sucede en casi ningún país del mundo. No digo en ningún país del mundo porque no he investigado todos los países del mundo. Pero para que ustedes sepan, por ejemplo, en el Perú, el cogobierno no existe bajo esa figura. Existe un poder compartido donde los estudiantes tienen un 30% de representación. Y estos estudiantes tienen que ser del tercio superior, o sea, el tercio de los alumnos con mejor nota o de los estudiantes con mejor nota. De manera que para ser estamento estudiantil y tener una interacción con el estamento docente, tienen que ser estudiantes de excelencia que garantizan que no se van a aplazar porque son de excelencia y no se van a prorrogar y no tendrán a futuro dinosaurios como en el caso boliviano, donde han hecho muchos estudiantes un modus vivendi, prácticamente ser dirigente estudiantil, y donde sin ningún rubor existen dirigentes de más de 50 años o entre 40 y 50 años. Nada fuera eso. El problema es que no hacen absolutamente nada en términos institucionales y hacen todo en términos prebendales y en términos absolutamente personales. Entonces, el sistema universitario en Bolivia está desvirtuado y está distorsionado porque esta situación de tener una equivalencia entre el estamento estudiantil y el estamento docente no contribuye en absoluto a la calidad de la educación. Ese es un grave y gran problema y que es muy particular del sistema universitario boliviano. Otro de los aspectos que yo identifico y que también están en el texto de Diego es este carácter de este romance revolucionario con una fuerte impronta izquierdista, pero muy vacía de contenido, donde tratan las universidades en determinados momentos de ser antisistémicas, ¿no? Antisistema. Para momentos combativos, para momentos dictatoriales, para momentos de luchas, son altamente efectivas y son altamente necesarias este tipo de manifestaciones de lucha. No nos olvidemos que en periodos dictatoriales las universidades han ofrendado sangre de docentes y estudiantes. Pero el ser combativo no contribuye a tener educación de calidad. Y así como no estás en combate permanente, entonces no te puedes escudar en que la universidad tiene que ser permanentemente revolucionaria, como uno de los partidos que estaba inserto o encapsulado en la universidad, URUS, un frente trotskista, que cree en la revolución permanente. Entonces, el bagaje histórico en términos ideológicos no ha contribuido a la calidad de la universidad, más bien la ha estancado y han sido fuertemente vinculadas a la matriz sindical, porque Bolivia es un país de matriz sindical. Y esta matriz sindical, así como no contribuye al desarrollo propiamente en términos de eficiencia, en el campo universitario los estamentos también asociados no contribuyen a la calidad educativa. Entonces se produce un círculo vicioso. No hay oxigenación para introducir elementos que podrían poner a las universidades en competencia con relación a la modernidad. Claramente una cosa que a mí me llama la atención, además me gusta en el análisis de Diego, es que estas universidades antisistema luchan contra el Estado, pero son universidades estatales. No, o sea, es una autofagia. Luchan contra todo lo que es el Estado, pero sin embargo son parte del Estado. Es una cuestión hasta atípica y paradójica. No obstante, dentro del campo y el arco histórico que maneja Diego, me gusta el hecho de que recopila o por lo menos hace énfasis en algunos momentos en los cuales él habla de que las universidades han empezado a tener connotaciones de avidez de conocimiento
y esta avidez de conocimiento vinculada también a un ascenso social. Y claro, es gravitante, ya en términos fácticos y no solamente retóricos, el gran aporte que hacen las universidades públicas en el proceso descolonizador. Esta retórica impostada, vacía y fraudulenta, casi en plan de estafa de manejar la descolonización en base a una iconografía y sobre todo a mitos inexistentes, en realidad las universidades la hacen con sentido práctico porque no hay vector o mejor vector para la revolución y para el desarrollo que la educación. Y entonces este crecimiento exponencial de la matrícula abre sus compuertas y las universidades se convierten en un espacio de deliberación que incide también en la vida política, pero ya no en el plano únicamente universitario, sino inclusive en la vida política partidaria del sistema político y del sistema de partidos políticos. Obviamente que cuando hablamos de las situaciones relacionadas al estado de situación de la universidad en Bolivia, es algo muy poco preciso el querer hablar de forma genérica, porque existen muchas asimetrías y diferencias entre las universidades públicas de Bolivia. No se puede comparar, lamentablemente, la UNSA con la UTO, la UTO con la Tomás Frías con la Gabriel René Moreno. Existen grandes asimetrías y por eso mismo el ranking de universidades sitúa a la UNSA como la universidad mejor ranqueada, y eso que está en el puesto 2000 y algo, y a las otras universidades todavía mucho más atrás. Entonces, hay situaciones que nos tienen que llevar a entender cuáles son los factores que hacen que las universidades se inserten y asciendan en el ranking para tener mejores credenciales en el campo académico y no en el campo político-social. Como las universidades bolivianas son muy afectas, particularmente a tratar de proyectar grandes logros desde el plano social, lo cierto es que en el mundo las universidades cada vez están menos enfocadas en las rémoras de la justicia social y están más enfocadas en el crecimiento y sobre todo en el desarrollo de sus países como grandes aportantes de innovación e investigación. Entonces, aquí encontramos una asignatura pendiente. ¿Por qué se miden las universidades realmente en el plano latinoamericano o en el plano global? ¿Qué es lo que las hace diferentes a unas de otras? Y aquí entramos a un plano estructural que es una deuda, que es una asignatura pendiente, que es la investigación. Y en Bolivia la investigación no tiene políticas de Estado, peor políticas universitarias. Aquí en Bolivia pensamos que la investigación es un pasatiempo. Si no tienes nada que hacer, puedes hacer una investigación. Las investigaciones son caras, requieren esfuerzo, requieren recursos, requieren tiempo, requieren una cantidad de condicionantes que no ponen las universidades al servicio de los investigadores. No existe una cultura investigadora como tal, no existen recursos para el campo de la investigación y eso es uno de los aspectos que no permite que las universidades tengan una correa de transmisión efectiva entre sociedad, Estado y universidad. Y las críticas que vienen desde el campo social muchas veces ven a las universidades como divorciadas de su sociedad, porque se supone que en un campo multidisciplinario de acción, investigación y formación, deberíamos tener los mejores niveles para llevar adelante procesos de acompañamiento, transferencia de tecnología o asesoramiento técnico, pero las universidades están muy distantes de este campo. Finalmente, las universidades se han politizado y a diferencia de las décadas del 50, 60, 70 y hasta 80, diría yo, han perdido notablemente casi todo su carácter combativo. Y fíjense ustedes, Evo Morales, cuando se estuvo llevando adelante el proceso de la Asamblea Constituyente, propuso la prescripción y la proscripción
de las autonomías. O sea, él consideraba que más bien las autonomías eran un rezago o un perjuicio para el país. Claro, es anti-universidad, anti-academia, anti-estudios, pero en esa oportunidad ciertamente él se mandó esta pachotada que fue duramente contestada por el sistema universitario nacional y afortunadamente se preservó la autonomía. Y la sociedad en muchas oportunidades no entiende con precisión que una cosa es autonomía y otra cosa es cogobierno. Y gran parte de los problemas del sistema universitario vienen por el cogobierno y no por la autonomía. Más bien la autonomía es probablemente una de las grandes virtudes que hay que preservar como sociedad, pero el cogobierno es uno de los problemas intrínsecos, estructurales, que no permite al sistema universitario boliviano dar grandes saltos en materia de desarrollo, porque al final esa es pues la misión de la universidad, contribuir al desarrollo. Voy cerrando. Diego hace referencia a la UPEA, a la masificación exponencial de la UPEA, y claro, además, probablemente al carácter combativo, pero mermando y menguando casi toda la calidad. Fíjense, así como nosotros hablamos de que hoy por hoy en el estamento docente estudiantil hay un 50% en cada estamento para la toma de decisiones, lo cierto es que cuando tenemos elección de autoridades en las universidades, existe el famoso voto ponderado. Eso significa que los docentes tienen el 50% de la decisión para elegir autoridades. Por ejemplo, en la elección de un rector, en la UNCE existen como 2.000 docentes y como 60.000 estudiantes. Pues la mitad de la decisión la tienen los docentes y la otra mitad los estudiantes. Unos piensan que eso es la dictadura de los docentes. Entonces, en la UPEA tienen el voto paritario, donde un voto, una persona es un voto. Entonces, hay una dictadura en el caso de la UPEA de los estudiantes. Y esto es tan pernicioso que hoy por hoy el estamento docente está prácticamente sometido, no solamente en términos de decisión, sino en términos académicos. Y ustedes van a poder apreciar en La Paz particularmente, los profesionales ponen abogado, graduado en la UNSA, dentista u odontólogo, graduado en la UNSA. Así que cuando entramos en este tipo de hiperdemagogia, tratando de introducir mucha democracia en las decisiones, al final mucha democracia termina matando la democracia y las universidades, lejos de ser altamente contributivas a generar mecanismos para ser cercana a su población, más bien se está alejando. Y lo ultimito, las universidades indígenas, por favor, es un apartheid en pleno siglo XX y XXI. ¿Cómo es posible que hagamos universidades indígenas? Es un absurdo. Las universidades son universales, universidad. ¿Cómo vamos a crear universidades para indígenas? Entonces crearemos universidades para mujeres, universidades para jóvenes, universidades para ancianos. Es una verdadera, es un verdadero, es una verdadera, yo diría, un absurdo que razonemos desde el campo tan demagógico para seguir precarizando el rol histórico y estratégico que tienen las universidades.